Hola, muy buenas. Soy Taner, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a continuar lo que habíamos dicho en el vídeo anterior, que es la explicación de las repeticiones de las palabras que hay en el Corán. Como había explicado, esto Rashad Khalifa en 1974, cuando introdujo el Corán al sistema computacional, vio que ciertas palabras se repetían de la misma cantidad que otras palabras que están directamente conectadas, como puede ser las palabras antónimas o sinónimas, o palabras que tienen que ver con que hay una cierta conexión entre las palabras. Entonces yo voy a proponer esas palabras que yo personalmente he podido comprobar en el Corán, y pongo el listado de estas palabras uno por uno, en qué versículo coránico aparecen, con claridad, que lo podéis adquirir en mi libro La Palabra Compartida. Esta información lo podéis obtener ahí. Muy bien, vamos a pasar. Son curiosidades del Corán que realmente creo que es muy importante. Al menos al final de este vídeo vamos a poder decir que estas palabras fueron precisamente puestas intencionadamente al Corán, con repetición, que alguien realmente ha contado cuando ha puesto estas palabras en el Corán, porque es imposible que coincidan el número de repetición de estas palabras en el Corán. Lo vamos a ver ahora mismo. La palabra mes, que en árabe sería shahr, en el Corán aparece 12 veces. De nuevo, todas las referencias de esas palabras lo he verificado una y otra vez y lo he puesto en mi libro, La Palabra Compartida, porque aparece ya antes en el libro 19 de Edip Yüksel, pero que no aparece, las referencias. Entonces, al no poder comprobar yo mismo en ese libro, tomé el Corán digital, por supuesto. Uno por uno encontré las palabras shahr y pongo sus referencias, en qué capítulo y en qué versículo aparecen estas palabras. Entonces son irrefutables. Lo que estoy diciendo ahora son comprobadas, están publicadas y son irrefutables. La palabra mes en el Corán, como los 12 meses del año, esta palabra aparece 12 veces en el Corán. La palabra yaum, que en árabe significa día, aparece 365 veces en el Corán, coincidiendo con los 365 días del año solar. La palabra mes aparecía 12 veces y la palabra yaum, día, precisamente aparece en el Corán 365 veces. Entonces, es muy improbable que la persona quien escribió este libro, que es el Corán, lo haya escrito sin pensar, lo haya puesto al azar, que coincida 365 veces. Muy bien. Otra coincidencia, que es las palabras días, ayam, en el Corán, en el árabe, el plural de la palabra día se puede decir en dos maneras diferentes. Uno que sería días, que sería ayam, y la otra manera de decir días en plural podría ser yaumein. Cuando dice uno yaumein significa 2 días, que es en plural, pero para indicar 2, el árabe tiene esa característica de introducir el ein,
entonces es yaumein. Entonces la palabra plural, la forma plural de la palabra día, que es días, aparece 30 veces en todo el Corán. El mes aparece 12 veces, día singular 365 y día en plural, que es días, aparece 30 veces en el Corán, correspondiendo a los 30 días del mes. Algunos meses pueden tener 29, como febrero, o 28, algunos pueden tener 31, pero 30 es el número de días en plural que tenemos, que consideramos que tiene un mes. Esto también es algo sorprendente. La palabra Satanás, Ash-Shaytan, que tiene el artículo, en el Corán, y la palabra ángel, o sea, Shaytan, Satanás, y su antónimo, que es ángel, Malak, los dos aparecen 88 veces en el Corán. Se repiten 88 veces cada uno y de nuevo lo he especificado uno por uno, lo he anotado en mi libro La Palabra Compartida, que lo podéis obtener también. Obviamente son muchos números que voy a compartir y no lo podía poner aquí. Muy bien. Otra curiosidad, la palabra opresión o hacer maldad, opresión, que es la palabra zulm, se repite 15 veces en el Corán y su antónimo, que es el opuesto de la palabra opresión, que es justicia, qist, en el Corán se repite también 15 veces. Opresión, justicia, de la misma cantidad. Satanás, ángel, la misma cantidad. Días, 30. Día, 365. Mes, 12. Muy bien. La palabra a'mal, que es trabajo, las cosas que una persona hace en este mundo, a'mal, los hechos de una persona en este mundo. Y la palabra recompensa, me falta una C ahí, la palabra recompensa, que es ajr, o sea, lo que hace una persona en este mundo, y la palabra recompensa, lo que va a recibir por lo que ha hecho en el más allá. Estas dos palabras se repiten 108 veces cada uno, balanceado de una manera perfecta. Amal, trabajo, las cosas que hace uno, para recibir la recompensa en el más allá, 108 veces, 108 veces. La palabra dijeron, también lo puse, me falta una J ahí. La palabra dijeron, qalu, y la palabra di, qul. En el Corán veis que es un diálogo. Los que no creen dijeron. Y en cambio, en el Corán supuestamente entendemos que Dios dice a Mahoma, di. Entonces ellos dicen, Mahoma dice di, le responde. Entonces la palabra qalu, dijeron, aparece 332 veces y la palabra di aparece también 332 veces. Y todo esto está comprobado uno por uno con mi propia investigación, uno por uno, sin faltar ni una. Está todo documentado y alistado. La palabra mundo, dunya, la palabra mundo, aparece 115 veces en el Corán. De la misma manera, la palabra el más allá, ajiratu, o sea, según el Corán existe este mundo y el mundo del más allá, son dos mundos.
pues la palabra mundo, que hace referencia a este mundo, aparece 115 veces, y la palabra el más allá también aparece 115 veces. Entonces es muy difícil que esto sea una coincidencia, que esto sea una coincidencia perfecta. El aceptar el Corán, que como su escritor Dios, es una subjetividad y corresponde a cada persona. Pero decir que esta es una coincidencia que se repite, este es un patrón que se repite en este tipo de palabras, creo que es no tomar en serio lo que es ciencia, lo que es una investigación matemática seria, que realmente se hace un estudio. No es tomarlo en serio. Porque no estamos hablando de la palabra dunya aparece, o sea, el mundo aparece 115 veces, y la palabra vaso aparece 115 veces. ¿Qué tiene que ver con dunya, con vaso? Pero dunya, este mundo, ágira, el mundo después de la muerte, que se repiten cada uno 115 veces, o Satanás con ángel, o otras palabras, o dijeron la misma cantidad de veces. Decir que todo es un azar me parece me parece una irresponsabilidad. No parece académico y serio quien lanza esta cosa. Otra cosa que uno puede decir, sí, pues mira, está puesto intencionadamente. Mahoma lo puso, este no es un libro divino, y Mahoma, o quien haya escrito este libro, lo puso a propósito. Eso está muy bien. Uno puede decir eso. Eso depende de la subjetividad. Pero decir que esto se ha hecho al azar no tiene tanta credibilidad, de acuerdo a mi punto de vista. Seguimos. El total de nombres de profetas en el Corán. Profetas Rasul, Nabí, lo llamamos profetas que son enviados de Dios. Jesús, Moisés, Mahoma, Jacob, Jonás, etc. Esos son enviados eminentes del Corán. Pues el total del nombre de los profetas son 512 en el Corán. Y tengo la lista entera publicada en mi libro. Cada nombre, Abraham, en qué capítulo y en qué verso aparece. Moisés, todo separado. Lo alisto todo. El total, 512. Que es exactamente el mismo número de repetición de la palabra enviado y sus derivaciones como enviado, hemos enviado y sus enviados. 512. Bien. La palabra aquel día, en el Corán, Yawma Idin, cuando habla aquel día se juzgarán las almas, se refiere en el día de la resurrección, aquel día. En vez de decir resurrección, que es qiyama, qiyama es cuando uno se pone de pie. El Yawm al-Qiyama, el Qiyama es cuando todos los muertos se van a levantar. Entonces se entiende la resurrección. Entonces, Yawma Idin, la palabra hace aquel día, haciendo referencia al Qiyama, se repite 70 veces, y la palabra resurrección, que es Qiyama, también 70 veces en el Corán. Otra vez es muy difícil que esto sea una coincidencia no calculada, no precalculada, y puesto ahí sin decirlo. Es muy difícil. En el Corán describe que Dios creó 7 cielos. 7 cielos. Cuando analizamos el texto coránico, se observará que hay un total de 7 referencias a la creación de los 7 cielos. Es una coincidencia bastante significante y está puesto, enumerado en el Corán
de 7 veces. Este es otro también muy significativo y llamativo. La palabra Sabbat, que es el sábado, Sabbat es el día que se consideró como día sagrado en la religión judía. Entonces se menciona que es el sexto día de la semana. Sábado, ¿verdad? El sexto día de la semana. Pues la palabra Sabbat, que es el sexto día de la semana, se repite 6 veces en el Corán. Se repite 6 veces en el Corán. En el capítulo 359 dice lo siguiente: el ejemplo de Jesús para Dios es el mismo ejemplo de Adán. El contexto aquí es que se critica la atribución de que Jesús sea el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios como un Dios. Entonces, la atribución de que porque supuestamente haya nacido de una virgen, eso se utiliza esa creencia para, digamos, atribuir divinidad a Jesús. Pues el Corán critica eso y dice que Dios crea como crea, cuando ordena, Dios puede crear. Da igual que esa mujer sea virgen o no sea virgen. Es el mismo milagro. Entonces, en respuesta a esa creencia del cristianismo, dice el versículo 359, el ejemplo de Jesús para Dios es el mismo ejemplo de Adán, el primer Homo sapiens, cuando Dios crea. Le ha formado a partir de barro, Adán, y después ha ordenado sé y ha sido. Es el mismo ejemplo. Entonces, se relaciona Jesús con Adán. Pues la repetición del nombre Jesús en el Corán es exactamente 25, que es el mismo número de repeticiones que tiene el nombre Adán, que es 25. El ejemplo de Jesús para Dios es el mismo ejemplo de Adán. Y aquí es el único capítulo donde se relacionan dos profetas, donde dicen el ejemplo de tal es el ejemplo de tal. Pues cuando uno mira el nombre Jesús, ¿cuántas veces aparece en el Corán? 25. Adán, ¿cuántas veces aparece en el Corán? 25. Entonces es, otra vez, muy difícil decir que estas repeticiones de palabras han sido, es un hecho al azar y no se ha pensado. Por ejemplo, podría haber dicho el ejemplo de Jesús es el mismo ejemplo de Moisés, cuando aparece muchísimas más veces que Jesús. Entonces, esto es muy llamativo, muy significativo para abrir la puerta a decir, oye, el Corán, vamos a considerar el Corán un poco más de cerca. Esto de las matemáticas es digno de quizás ver, a ver si existe alguna cosa que podemos llamar un milagro, pues para poder decir que este libro puede ser de Dios o no. Porque hoy en día, en un mundo tan donde la ciencia, tenemos las matemáticas, es difícil ver milagros. Entonces, ¿es posible que sea un milagro? Bueno, todo lo que he dicho antes no necesariamente significa no demuestra que el Corán sea el libro de Dios, pero os invito a que veáis los próximos vídeos sobre el código 19, que realmente vamos a llegar a decir que el Corán está escrito por los extraterrestres en la época de Mahoma, un mundo extraterrestre fuera de nosotros, de una civilización muy avanzada tecnológicamente, porque no puede ser escrito por cualquier persona, o
quizás empezar a considerar que el Corán pueda ser la palabra de Dios. Bueno, amigos míos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces.